Mira, yo entiendo por cultura fundamentalmente la manera de vivir de la gente. La gente en el transcurso de su existencia vive de acuerdo con una serie de valores en relación a una serie de aspectos de la vida cotidiana, de la relación con los otros, hasta de la gastronomía, de la manera como se viste. Ahí es una concepción global de la existencia que se convierte en valores, se llaman valores culturales. Entonces, la cultura en términos generales, en mi opinión, es la manera de caracterizar la, la forma de vivir de un pueblo. Por supuesto, dentro del modo de vida, o de la manera como la gente vive, hay una serie de campos que tienen que ver con la creación, el campo con la ciencia, el arte, etcétera. Esos son, digamos, aspectos de la cultura, pero no son la cultura en sí, son componentes de la cultura. Y lo que sucede es que, bueno, hay concepciones, hay ideas sobre la cultura que le dan preeminencia a la visión, eh, yo diría, culturalista, que considera que lo que es rescatable y lo que uno tendría que darle importancia es a la creatividad artística. ¿No? En realidad el arte no es sino una expresión de la cultura. Mira, yo creo al contrario que la economía es un reflejo de la cultura. Hay, por supuesto, toda una serie de planteamientos que arrancan de Marx, que dice que la cultura material es lo que determina la vida, etcétera. Pero en realidad, este, lo que determina la manera como se da la vida y la economía es parte de la vida, es la cultura. Por eso es que las economías o las formas económicas no son todas iguales. Pueden ser todas capitalistas, pero no son todas igualmente, digamos, no tienen una expresión este, que la engloba todas. E incluso en el socialismo tampoco. El socialismo tiene mucho que ver con las historias particulares de los pueblos. Y la cultura también es un determinante de la manera como se expresa el socialismo, la economía particularmente. Porque fíjate, por ejemplo, aquí en Venezuela el auge del petróleo a partir de los años 30 creo lo que ha llamado muchos investigadores en antropología, como Rodolfo Quintero, una cultura del petróleo. El petróleo creó una cultura particular entre los venezolanos, en la cual el consumismo es uno de los elementos más resaltantes, pero al mismo tiempo ha determinado toda la forma de relación social entre los seres de los venezolanos. Y todo eso incide en la economía. O sea, la economía no es sino una manera de abordar el problema de lo que llamaba más la producción, la distribución, el cambio y el consumo. Pero eso, por eso, no es igual, por ejemplo, la manera como se desarrolla la economía en Venezuela que en Colombia, que en Perú, que en Estados Unidos, en México. ¿Por qué? Porque hay un elemento cultural que es la que le da su sentido. Entonces usted diría que la cultura permea la economía, el sistema económico. Así es. Es decir, la expresión. Es decir, hay una cosa que llaman la ciencia económica. Pero por supuesto hay una serie de postulados científicos que son los que norman esa ciencia. Pero la expresión concreta de la economía, la expresión real de la economía en la vida cotidiana de la gente, está modelada y está este,
influida por la cultura. En Venezuela, la política cultural desde el siglo XIX, por lo menos en adelante, estuvo modelada sobre la idea europocéntrica de la cultura como arte. O sea, aquí la cultura era la literatura, la música, la danza, la pintura, etc. La poesía. Y eso, aunque en Venezuela no hubo nunca un Ministerio de Cultura, sino recientemente con el proceso bolivariano, la cultura figuraba en muchos casos como un departamento de Cultura y Bellas Artes en el Ministerio de Educación. Pero la concepción de la cultura era esa, se ocupaban de hacer, divulgar la danza, publicar novelas, libros, etc. Entonces, sí. ¿cuál es el problema? Que el Estado descuidó lo que es la formación de valores y la formación de la conciencia histórica en los venezolanos. Y el imperio, y posteriormente las industrias culturales, ocuparon el espacio que el Estado debería haber desarrollado en la creación de valores y la creación de conciencia. Y no fue sino, bueno, hasta muy poco, que el Estado comenzó, no quizás a tener una política cultural en ese sentido, pero a darse cuenta de que la cultura como bellas artes políticamente no ayuda en nada. O sea, no tiene ninguna incidencia. Y cuando tú estás viviendo en un estado burgués, bueno, tú puedes tener la cultura como arte, la cultura, porque es la cultura burguesa. Eso es parte de la visión burguesa de la vida. Pero si tú vas a hacer una revolución en sí es un hecho cultural, porque tienes que transformar la cultura del pueblo, la cultura de la gente. La revolución supone un cambio absoluto de valores en todos los órdenes de la vida. Pero si eso no es objeto de una política cultural, entonces pasa que el imperio, que trata, como en el caso nuestro, de derrotar la revolución bolivariana, utiliza la industria cultural como una manera de crear valores y sentidos de la vida que sean contrarrevolucionarios y sean afines con el capitalismo.